¿Qué tal con todos? Los saluda Sánchez Alemán Julio, estudiante de la Universidad Nacional de Piura, Perú, y lo que les voy a presentar en este momento es un análisis crítico de un artículo científico de ginecología y obstetricia. Entonces, este es un ensayo clínico y autorizado que tiene por nombre un ECA de ejercicio durante el embarazo para prevenir la diabetes gestacional y mejorar el resultado del embarazo en mujeres gestantes con sobrepeso y obesidad. Este estudio fue publicado el 1 de febrero del 2017 por por la Revista Americana de Ginecología y Obstetricia, a ver, la cual a nivel mundial ocupa el segundo lugar dentro de las revistas encargadas o que tienen como objetivo publicar distintos artículos referente a la ginecobstetricia. Entonces, según el ranking Simago, ocupa el segundo lugar y es evaluada con el índice SJR, Simago Journal Ranking, el cual surge de acuerdo a el número de, digamos, el número de indexaciones, de citas que poseen los artículos que publica esta revista. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del estudio? Bueno, primero debemos entender que gestacional, la diabetes gestacional viene a ser un problema mundial, lo cual se ha llegado a normalizar en muchos países. Ahora, eh, sabemos de que la diabetes genera una gran infinidad de complicaciones, ya sea macrosomía dentro de las más conocidas, partos traumáticos o incluso puede perjudicar a largo plazo la salud del producto, ya sea predisponiendo tanto la madre o el producto a diabetes en futuros o síndromes metabólicos o sobrepeso por lo menos. Ahora, se ha planteado el ejercicio como una alternativa, como un tratamiento, digamos, que ya ha sido probado para tratar distintas enfermedades cardiovasculares, pero hay pocos estudios que lo respaldan en, en la diabetes mellitus gestacional. Es más, lo más cercano es que hay un metaanálisis de hace un par de años, del 2012-2013, el cual tuvo a a ver, un momento, un metaanálisis que tuvo a prácticamente 12.000 integrantes, en el cual digamos, se logra demostrar la efectividad del ejercicio si es que se implantaba en madres con gesta temprana, específicamente desde antes de las 16 semanas de gestación. Ahora, también este estudio, dentro de sus antecedentes, hace referencia a una investigación china en la cual mencionan de que el inicio desde las 8 hasta las 12, hasta las 12 semanas, un inicio que empiece justo en esas semanas, estaba relacionado con una menor incidencia de diabetes mellitus gestacional. Ahora, dentro de todo, la gama de ensayos y de artículos publicados respecto a es muy controvertido. O sea, los dos que he mencionado, digamos, son los que tienen más peso o más apoyo, que apoyan en sí la idea que busca este estudio, pero la gran mayoría de estudios en sí hay mucha controversia. Unos dicen que sí, que el ejercicio en las embarazadas sí previene la gestación, pero otros afirman de que no. Y bueno, lo que busca este estudio en sí, porque a mi parecer está muy bien planteado, ha sido ayudar a desmentir, digamos, de alguna manera o este, a poner una pauta en esta controversia que se ha generado de acuerdo al ejercicio, la prevención de la diabetes mellitus gestacional. Entonces, dentro de los objetivos de este estudio, tiene como objetivos evaluar la eficacia del ejercicio regular en gestantes tempranas para prevenir la diabetes mellitus gestacional en mujeres embarazadas, obesas o con sobrepeso de China. Entonces, en lo que respecta a nuestra pregunta, Pico, recordemos que la P evalúa la población eh, en quienes nosotros vamos a ejercer este estudio. La I, que es la intervención, y la C, que es el control. Entonces, eh, la intervención en sí va a ser exactamente lo que nosotros vamos a evaluar, exactamente lo diferente
que el estudio está implementando en este tipo de pacientes. Y el control viene a ser con lo que se va a comparar la nueva medida que se está implantando. Entonces, lo normal es que el control sea o un placebo o un tratamiento ya prescrito por otras sociedades. Y la O son los outcomes, son los resultados medibles del estudio que se van a tener, que se van a palpar, con lo que nosotros vamos a ver si es que nuestro estudio ha ejercido un efecto. Ahora, en la población, recordemos que son, a ver un momento, que son menores de 18 años con más, perdón, mayores de 18 años con menos de 12 semanas de gestación, las cuales estén sin complicaciones y posean ya sea sobrepeso o ya sea obesidad. Entonces, estos parámetros de sobrepeso y obesidad fueron planteados, bueno, los que se tomaron en cuenta en este estudio son planteados por el grupo de trabajo de obesidad del Ministerio de Salud de China. Entonces, este planteó para el sobrepeso un índice de masa corporal entre 24 y 28 kilogramos por metro cuadrado y para la obesidad mayor o igual a 28 kilogramos por metro cuadrado. Y a esto se le tenían que sumar que no sean fumadoras. Entonces, todo lo que acabo de mencionar son los criterios de inclusión que se tomaron para el estudio. Ahora, lo que respecta a los criterios de exclusión del estudio, fueron 5. El primer criterio de exclusión, a ver, un momento, por favor. El primer criterio de exclusión era que sean pacientes menores de 18 años. El segundo criterio eran aquellas que no daban un consentimiento informado, que no aceptaban el consentimiento informado. El tercer criterio de exclusión eran aquellas pacientes que consumieran metformina o que consumieran glucocorticoides. El cuarto criterio eran aquellas que tuvieran incompetencia cervical. Y en sí se define la incompetencia cervical como, o sea, es cuando el cervix en sí, como su propio nombre lo dice, no tiene la capacidad suficiente de poder mantener las membranas placentarias o al producto mismo en la cavidad uterina. Entonces, estas se suelen manifestar de tres formas, ya sea a través de la protrusión de membranas fetales a través del cérvix, ya sea, perdón, ya sea con la presencia de un borramiento que sea menor a 2.5 centímetros y que haya dilatación. Entonces, el tratamiento normal de esta patología suele serse un cerclaje cervical. Y como quinto criterio, son aquellas pacientes que estén en tratamiento de patologías, de patologías exactamente como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, enfermedades tiroideas, psicosis y lupus eritematoso sistémico. Entonces, tenemos nuestros criterios de inclusión, nuestros criterios de exclusión. Ahora, este estudio se realizó exactamente, bueno, sabemos que fue en China, pero fue en el primer hospital de la Universidad de Pekín, de China. Ahora, una vez terminada nuestra P, pasamos a nuestra intervención. La intervención en sí, o sea, fue ejercicio, pero no fue ejercicio así por así. O sea, lo que se hizo fue, técnicamente era esto. Se realizaron por lo menos 3 sesiones por semana de ejercicio y cada sesión comprendía 30 minutos de ejercicio. Entonces, se inició con 5 minutos de calentamiento. Todo esto en sí era ciclismo prácticamente. Se inició con 5 minutos de calentamiento y luego 3 a 5 intervalos que estaban compuestos al inicio por 5 minutos de ejercicio moderado e intenso intercalado con 1 minuto, perdón, con 1 minuto de pedaleo contra aumento de resistencia, contra subida de pendientes. Entonces, se hacían 5 minutos de ejercicio moderado intenso, se hacía 1 minuto de pedaleo intenso y luego se intercambiaba, se volvía a los 5 y luego se volvía el minuto. Entonces, esto al final tenían que ser de 3 a 5 intervalos. Y terminado esta segunda parte, pasábamos a la tercera parte, que eran 30 segundos de pedaleo rápido. Se les dio el nombre de sprints, seguidos de 5 minutos de ejercicio de moderada, perdón, de baja moderada intensidad.
Y lo mismo, estos intervalos comenzaban con el sprint y luego pasaban al ejercicio de baja moderada intensidad y volvían al sprint. Y tenían que ser de 3 a 5 intervalos. Ahora, lo que definió estos ejercicios en sí, lo que los diferenciaba eran tres características. Primero, su cualidad de acuerdo al grado de, digamos, de dificultad que representaban, al grado de intensidad que representaban. El CEP, que también recibe el nombre de calificación de esfuerzo percibido, el cual se determina a través de la escala de Borg, la cual tiene como límites de 6 a 20, siendo 6 aquel ejercicio demasiado fácil que no causa ningún extenuamiento, y siendo 20 el ejercicio complejo que sí es muy difícil. Y por último, la frecuencia cardíaca máxima predicha para la edad. Recordemos que esta frecuencia cardíaca, a ver, este parámetro de frecuencia cardíaca máxima predicha para la edad cambia en hombres y en mujeres. En mujeres suele ser 226 menos la edad de la fémina. Y en hombres, suele ser 220 menos la edad del hombre. Entonces, el primer ejercicio, que era un ejercicio de calentamiento previo, era de baja intensidad y con 9 a 11 en la escala de Borg, y tenía se buscaba que la frecuencia cardíaca máxima, que sea el 55, el 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Lo mismo, cuando subía la intensidad, subía el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima y subía la escala de Borg. Y luego acá, este ejercicio de gran intensidad, lo mismo, subía la escala de Borg y subía el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. Y así, una relación de las distintas características con cada ejercicio. Entonces, eh, los topes en sí de ejercicio llegaron a ser de 45 a 60 minutos, y conforme iba avanzando el estudio, conforme la paciente fuera volviéndose más resistente a hacer estos ejercicios, se le iba aumentando el número de intervalos, porque al inicio empezaban, o sea, como que eran 3 a 5 intervalos, 3 a 5 intervalos, al inicio empezaban con 3 intervalos, y luego de acuerdo a la capacidad de esta paciente se le iba aumentando 4 intervalos, se le iba aumentando 5 intervalos. Y lo mismo con la frecuencia cardíaca, el porcentaje de frecuencia cardíaca. En cada tipo de ejercicio empezaban con el porcentaje mínimo, y de acuerdo a la propia capacidad de la paciente iban aumentando este porcentaje, esta capacidad de la paciente. Entonces, eso significa que todas las pacientes al final no recibieron la misma cantidad de ejercicio, pero este ejercicio que recibían, que ellas hacían, era proporcional a la resistencia, a la capacidad que ellas tenían para poder aumentar su capacidad, digamos, el hecho de realizar ejercicio. Ahora, y el control, una vez terminada con la intervención, pasamos al control. ¿Cuál fue el control de estas pacientes? Simplemente eran aquellas que realizaban actividades de la vida diaria, hábitos de la vida diaria, o sea, lo normal, nada se les exigía, nada en particular. Y los outcomes, ¿qué fue lo que evaluó este estudio? El resultado primario fue la incidencia de diabetes gestacional, y dentro de los outcomes secundarios fueron 6. El primero es el aumento de peso gestacional, y esto se evaluó a la 25ª semana y a la 36ª semana. El segundo fue, el segundo fue parámetros bioquímicos, y dentro de estos parámetros bioquímicos se evaluaron, específicamente se evaluó la glucosa, se evaluó la resistencia de insulina y se evaluaron parámetros lipídicos. Estos parámetros lipídicos fueron triglicéridos, colesterol total, eh, el LDL y el HDL. Ahora, lo tercero que se evaluó fue el modo de parto, si este parto fue por vía vaginal o fue por cesárea. Lo, a ver, lo cuarto que se evaluó fue el nivel de actividad física, para lo cual se usó una escala, la cual luego la voy a comentar. Lo quinto que se evaluó fueron los resultados neonatales, y lo último que se evaluó fueron los resultados maternos. Por resultados neonatales se hacía referencia a la edad gestacional, si el producto era prematuro, eh,
la calificación que se tuvo en el APGAR, el peso al nacer, la macrosomía, si era grande para la edad gestacional o si era pequeño para la edad gestacional. Si era grande para la edad gestacional, debía ser, a ver, debía ser, un momento, perdón, ya, debía ser un percentil grande para la edad gestacional de más de 90, pero si era pequeño para la edad gestacional, debía ser un percentil de menos de 10. Y los parámetros que se evaluaron en la madre fue la presencia de estados hipertensivos del embarazo. Entonces, fueron los conocimientos clásicos. La presencia de hipertensión gestacional que se evaluó a través de presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Y también se evaluó la presencia de preeclampsia, que es prácticamente la hipertensión gestacional más la presencia de proteinuria de 300 miligramos por día. Ya. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro objetivo del estudio y el desarrollo de la pregunta pico. Ahora, ¿cómo es que se monitorizó a esta paciente? Lo primero, se evaluó con ultrasonografías. ¿Qué se evaluó con ultrasonografías? La incompetencia cervical. Se evaluaron cuatro ecografías de el 11ª a la 13ª semana, de la 20ª a la 23ª semana, a la 30ª semana y a las 36 semanas. Entonces, aquellas pacientes, o sea, ya se les evaluó la longitud del cervix y aquellas pacientes que tuvieran un cervix de menos de 2.5 centímetros eran excluidas rápidamente del estudio. Se las excluían. Ahora, ese fue el primer parámetro que se evaluó. El segundo parámetro evaluado fueron, bueno, técnicamente tres medidas a la vez. El peso, la talla y el IMC. Ambos, bueno, perdón, los tres se evaluaron al inicio de, del estudio, pero el peso y el IMC fueron evaluados, a ver, el peso y el IMC fueron evaluados también, o sea, en dos tiempos, desde el inicio del estudio hasta las 25 semanas y desde las 25 semanas hasta las 33 semanas. Ahora, aparte de eso, también se evaluó parámetros séricos. ¿Qué se hizo? Se extrajo sangre de la vena cubital, ya se extrajo sangre de la vena cubital con por lo menos 8 a 14 horas de ayuno. Y debía haber una diferencia de por lo menos 24 horas entre el último momento del ejercicio y la extracción de sangre. Entonces, ¿qué se midió aquí? Se buscaban medir parámetros bioquímicos, como lo mencioné antes, la glucosa, la presencia de insulina, la presencia de lípidos, lo que vendría a ser los triglicéridos, el colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se extrajo la sangre, esta se puso a 4 grados centígrados, se le centrifugó y quedó quedó plasma, o sea, lo que queda después de un centrifugado, quedó plasma y quedaron los glóbulos rojos. Inmediatamente se hizo la glicemia, en ese momento se tomó la glicemia y del plasma que quedó, este se puso a menos de 80 grados centígrados y se evaluaron los lípidos y se evaluó la insulina. Para evaluar los lípidos se usó un analizador automático y para evaluar la insulina se utilizó la fórmula de resistencia a la insulina, que prácticamente viene a ser glucosa en ayunas por insulina plasmática en ayunas. Y todo esto dividido entre 22.5. Ahora, hasta ahí van tres parámetros. La cuarta forma de monitorización fue evaluar el hecho de la percepción de la actividad física. ¿Y cómo se evaluó estos niveles de actividad física? Se evaluaron con una escala internacional de actividad física. ¿Y qué se hacía en sí? Era catalogar la actividad en tres tipos de actividad. Actividad vigorosa, actividad moderada y actividad leve. La actividad leve era el hecho de caminar. Y esto, luego lo que se hacía era promediarlo por paciente, sacar un número y luego se promediaba todo para tener una noción total de qué pensaba cada grupo de acuerdo al ejercicio. Entonces, la fórmula era 8 veces, 8 veces la cantidad de ejercicio vigoroso más 4 veces la cantidad de ejercicio moderado más 3.3 veces la cantidad de ejercicio leve. Ahora, lo cuarto que se vio lo cuarto que se vio fue la prueba de tolerancia oral de glucosa.
y esta se evaluó con el screening clásico que tenemos a las 24, de las 24 a la 28ª semana. Y se usó eh, una prueba de un paso. Recordemos que la prueba de un paso no, eh, no se considera ni la prueba de O'Sullivan ni los criterios de Carpenter-Coustan. La prueba de un paso solamente le dan 75 gramos de glucosa a la paciente y se hace una evaluación en ayunas, a la hora y a las 2 horas. Si en ayunas tiene más de 92 miligramos por decilitro, diabetes mellitus gestacional. Si tiene, si a la hora tiene más de 180 miligramos por decilitro, diabetes mellitus gestacional. Y si tiene a las 2 horas más de 153 miligramos por decilitro, diabetes mellitus gestacional. Con que cumpla uno, por lo menos uno de estos tres criterios, se hacía el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Ahora, ¿cómo se hizo el muestreo? A ver, discúlpenme. Ya, ¿cómo se hizo el muestreo? Lo que se hizo fue que en el departamento de ginecobstetricia del primer hospital de la Universidad de Pekín, ahí se dio una charla de atención prenatal para gestantes tempranas y a estas gestantes tempranas, o sea, se les vio ahí y se les comentó sobre este estudio y las que deseaban participar se les hizo rellenar un cuestionario, el cual eh, tenía preguntas respecto a su información demográfica, a antecedentes familiares, antecedentes médicos propios de la paciente o incluso la información actual del embarazo. Entonces, luego de eso, se les hizo firmar se les hizo firmar este cuestionario y luego de eso se les sometió a la aleatorización para ver si eran, si iban al grupo control o si iban al grupo de intervención. Respecto al enmascaramiento, bueno, obviamente, bueno, a ver, hagamos un paréntesis. Recordemos de que hay estudios sin enmascaramiento y hay estudios con enmascaramiento. Los estudios con enmascaramiento se parten en tres tipos de estudios. Estudios simple ciego, estudios doble ciego y estudios triple ciego. Los estudios simple ciego son aquellos en los que solamente el paciente es el único que desconoce el tratamiento. En los estudios doble ciego es cuando tanto el paciente como el médico tratante desconocen el tratamiento. Y en los estudios triple ciego es cuando el paciente, el médico tratante y el investigador desconocen el tratamiento que se les brinda exactamente al paciente. Pero nuestro estudio es sin enmascaramiento. ¿Por qué? Porque el paciente, el médico y el investigador conocían qué tratamiento iba a llevar cada paciente. Cada paciente sabía si se encontraba en el grupo de control o si se encontraba haciendo ejercicio en el grupo de intervención. Ahora, de acuerdo a la aleatorización, a ver, en lo que respecta a la aleatorización, se hizo un proceso de ocultación de asignación y esto se hizo con una tabla automática que daba números aleatorios y estos eran dados por una computadora. Entonces, eran tres momentos de la aleatorización. A ver, déjenme, a ver, eran tres momentos de la aleatorización. El primer momento era la generación de la secuencia, el hecho de poder generar todo el sistema propio de generar el azar de cada mujer y ver a qué grupo de control se iba. Esto era visto por una sola persona. El segundo momento fue el momento del ocultamiento de la asignación. Esto fue evaluado por otra persona. Aquí lo que sucedía aquí era que este paciente, o sea, introducía, digamos, los datos al sistema y solamente hacía eso, solamente los introducía. Y el tercer momento era la implementación, que ya era el hecho de ver qué paciente eh, se va con qué grupo, si con el de control o el de intervención. Este era el azar puro, el proceso de implementación, y esto era realizado por otra persona. Y el punto era que estas personas no hablaban al respecto del tema. Ahora, a ver, ahora, ya yendo a los resultados, debemos saber de que esta selección de pacientes fue realizada
de diciembre del 2014 a julio del 2016. Ya. Y a ver, déjenme un momento. Ya. En un momento se recolectaron 821 pacientes. Entonces, y se excluyeron a 521 por tres razones, ya sea aquellas que no cumplían con los criterios de inclusión, aquellas que se declinaban a participar y aquellas que por otras razones no participaban en el estudio. Y quedaron 300 participantes que se sometieron a la aleatorización. Entonces, a estos 300 participantes se le tomaron los estudios de base para tener una noción, para ver con qué arranca cada grupo. Luego de tomar los estudios de base, se crearon el grupo de intervención y el grupo de control. Y luego de eso, se empezó a hacer el seguimiento y empezaron a ser excluidas más pacientes, ya sean pacientes a los que se les perdió el seguimiento, pacientes que se retiraron, pacientes, pacientes con abortos tempranos, pacientes con malformaciones, pacientes que se iban del área, pacientes con tendinitis aquiliana. Aquí lo que llamó la atención fue la cantidad de embarazos tempranos que hubieron y aquellos pacientes con insuficiencia cervical. Ahora, luego de excluir a este número de pacientes, en el grupo de control, perdón, en el grupo de intervención quedaron 132 pacientes y en el de control quedaron 133. Y estos ya se les sometió a la prueba de tolerancia oral de glucosa. Y luego de eso, se les volvió a hacer seguimiento y se siguieron excluyendo más pacientes, ya sea lo mismo, pacientes por pérdida de seguimiento, pacientes que se retiraban del estudio, aquellos a los que se les perdía seguimiento, los que se iban del área, eh, muertes dentro del útero, aquellos pacientes con, con placenta de inserción baja, con insuficiencia cervical, incompetencia cervical, aquellos que se iban del área, malformaciones, etcétera. Y por último, después de esta segunda exclusión, quedaron 112 pacientes en el grupo de intervención y 114 pacientes en el grupo de control. Ya. Ahora, en los valores pretest, lo que se hizo o lo que se buscaba o lo que se obtuvo en sí fue que todos los parámetros evaluados eran similares en todos los grupos. ¿Y qué parámetros se evaluó? Se evaluó la edad, el peso, la talla, el IMC, la obesidad, eh, si tenían educación, la edad gestacional, si eran primíparas, su historia familiar, su historia de diabetes gestacional o multíparas antes y los niveles de glucosa. Ahora, en el valor post-test, en el valor post-test debemos, debemos saber cosas o parámetros que se obtuvieron propios del estudio. Lo primero que se obtuvo es que el número total de sesiones cada paciente llegó a tener 73 sesiones más menos 10, con un intervalo de 60 a 130 sesiones. Aparte de esto, los periodos, recordemos que los periodos que estas pacientes eran reclutadas desde antes de las 12 semanas de la gestación y que estos solían terminar, estos ejercicios los solían terminar a la 36ª semana de gestación, 37ª, lo siento. Y eh, el periodo promedio que cada paciente estuvo dentro del ensayo fue aproximadamente 27 más o menos 2 semanas. Y el 90% de participantes cumplieron con más del 80% del programa supervisado. Ahora, la duración media de la sesión, recordemos que cada sesión duraba 30 minutos, pero de acuerdo al promedio que se realizó por todas las pacientes, por el grupo de intervención, fue de 35 minutos más menos 6 minutos. Ahora, dentro de los outcomes, uno de los outcomes era la actividad física y se compara al grupo de intervención contra el grupo de control. Recordemos que esta fórmula era aquella que hablaba de actividad vigorosa, de actividad vigorosa, de actividad moderada y de actividad leve, que era la caminata.
Entonces, cada paciente daba un puntaje y esto se promediaba y esto se promediaba por la semana en la que se hacía este, digamos, esta toma de datos y se separaba de acuerdo a, a la percepción, ya sea de ejercicio leve, de ejercicio moderado, de ejercicio vigoroso. Entonces, al inicio, ya sea, porque recordamos que los pacientes del grupo control obviamente caminaban al igual que los pacientes del grupo de intervención. En el ejercicio leve no hubo diferencias, pero desde el ejercicio moderado se empezaron a ver diferencias en ambos grupos. Obviamente, porque el grupo de intervención ya empezaba a hacer ejercicio, ya se notaba la diferencia y el grupo de control solamente caminaba. Entonces se empezó a ver la diferencia en el ejercicio moderado y en el ejercicio vigoroso ya. El grupo de control, obviamente, nadie reportaba ejercicio vigoroso porque solamente hacían actividades habituales de la vida diaria y el grupo de intervención, las pocas que llegaban a hacer ejercicio vigoroso, lo reportaban, porque aquí nos damos cuenta de que sí eran pocas las que llegaban a hacer este ejercicio. Y generando un promedio total de todo esto, nos damos, a ver, vemos de que las pacientes del grupo de intervención al inicio del estudio tenían, bueno, tenían, ah, tenían niveles más elevados de actividad física. A la 25ª semana también tenían niveles mucho más elevados y a las 36 semanas también se conservaba el alza de estos niveles de actividad física. Entonces, el primer outcome que se ve es que es algo que se esperaba, de que las pacientes en el grupo de intervención tengan una percepción de actividad física elevada. Ahora, lo segundo que se evaluó fueron outcomes maternos y neonatales. Entonces, a ver, entonces, tenemos el grupo de ejercicio y tenemos el grupo de control. La incidencia de diabetes gestacional en el grupo de ejercicio fueron, a ver, un momento, por favor, discúlpenme. Ya, la incidencia del grupo de ejercicio fue de 29 pacientes que resultaron con diabetes gestacional, a diferencia del grupo de control que fueron 54 pacientes, una diferencia del 22% en comparación del 40,6%. Por análisis del estudio se dio que hubo una disminución del 45,8% de incidencia entre el grupo del ejercicio y el grupo de control. Entonces, este es el segundo outcome, que es el outcome principal que se está evaluando, la incidencia de ejercicio. Entonces, vemos de que todos estos resultados que están englobados acá poseen un intervalo de confianza y este intervalo de confianza, si es que nos damos cuenta, no contiene el valor de uno. Si contuviera el valor de uno, serían estudios no significativos estadísticamente. Pero como no contienen el valor de uno, sí son significativos estadísticamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los resultados obtenidos con este intervalo de confianza sí van a tener significancia, sí van a ser relevantes. Y este valor, a ver, un momento, y este valor, al ser menor de 1, lo que nos quiere decir es que el ejercicio es un factor protector para eh, la incidencia de diabetes gestacional. Si este odds ratio fuera mayor de 1, nos hablaría de un factor de riesgo, pero como es menor de 1, es un factor protector. Ahora, ya. Ahora, la prueba de tolerancia oral de glucosa, aquí nos dimos cuenta de que los niveles del grupo de intervención eran mucho menores en comparación a los niveles del grupo de control. Se ve claramente una gran diferencia. Esto apoya al diagnóstico de la incidencia de diabetes gestacional. Ahora, como tercer punto, aquí tenemos nuestro tercer outcome, que viene a ser la ganancia del peso gestacional. Aquí podemos ver, recordemos que eran dos momentos, desde el inicio hasta las 25 semanas y desde las 25 a las 36 semanas. Entonces, el grupo de intervención claramente tiene una ganancia de peso gestacional mucho menor que la ganancia de peso gestacional del grupo de control.
Entonces, vemos de que poseen el mismo intervalo de confianza mencionado anteriormente. Hasta aquí ya tenemos tres outcomes importantes. Ahora, respecto a, respecto a la insulino resistencia, ya, respecto a la insulino resistencia, se encontró de que el grupo de control poseía variables de insulino resistencia más elevadas que el grupo de intervención. Aquí tenemos nuestra cuarta outcome porque también cumple con los intervalos de confianza y los ratio. Aquí lo que vamos obteniendo es que el grupo de intervención generaba un menor aumento de resistencia a la insulina. Ahora, a ver, ahora, en las variables lipídicas que fueron elevadas, perdón, en las variables lipídicas que fueron evaluadas, ya sea el colesterol total, los triglicéridos, el HDL, el LDL, no se encontró nada en particular. Prácticamente los niveles eran muy parecidos. Así que por la variable lipídica no se pudo, no vieron resultados perceptibles. Ahora, en lo que eran desórdenes hipertensivos del embarazo, aquí por ejemplo podemos ver de que los pacientes del grupo control, 15 generaron hipertensión gestacional y 11 del grupo de intervención generaron hipertensión gestacional. Eso nos quiere decir de que el estudio ha logrado una menor incidencia de hipertensión gestacional. Cualquiera diría que sí, pero si vemos el intervalo de confianza, este valor incluye el número uno. Y lo que yo les dije, si incluye el número uno, era un resultado sin significancia estadística, por lo cual no es algo relevante en nuestro estudio. Ahora, en la labor de parto, a ver, ahora, en el parto, las cesáreas, también se encontró que las mujeres del grupo de intervención tuvieron menos cesáreas que las del grupo de control, pero lo mismo, el intervalo de confianza incluye el uno, por ende, no tenía significancia este resultado. Ahora, prosiguiendo con los outcomes maternos y neonatales, aquí lo que más resalta son los del peso del nacimiento, la macrosomía, grandes para la edad gestacional y pequeñas para la edad gestacional. En la macrosomía encontramos de que el grupo de intervención poseía una menor incidencia de macrosomía que el grupo de control, pero lo mismo, eh, en, en el intervalo de confianza incluía el uno, por ende no era significante. Y los grandes para la edad gestacional, el grupo de control eh, tuvo una mayor incidencia de recién nacidos grandes para la edad gestacional, pero lo mismo, no incluye, perdón, el valor uno, por ende no es significativo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué lo mencionas si es que, bueno, ya sabemos que no es significativo? Porque aquí es algo que con lo que no concuerdo con el estudio. El estudio, sabiendo de que estos resultados no son significativos, incluye estos valores dentro de la conclusión, como si fueran variables eh, significativas, lo cual, bueno, aquí claramente se ve tal vez un conflicto de interés. Se ve cómo quieren agregar valor a su propio estudio, el cual sabemos que sí tienen outcomes que han sido probadas y son significantes estadísticamente, pero eso no quita el hecho de que lo que están haciendo aquí es algo innecesario. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Recordemos que este estudio evaluaba el ejercicio, cómo el ejercicio disminuía la incidencia de diabetes gestacional en, la diabetes gestacional en mujeres embarazadas chinas con sobrepeso y con obesidad. Entonces, este estudio logró tener cuatro outcomes. La primera outcome fue que logró disminuir la incidencia de diabetes gestacional. La segunda outcome fue que logró disminuir la ganancia de peso gestacional en el grupo de intervención. La tercera outcome fue que bajó
el grado de insulinoresistencia en el grupo de intervención. Y la cuarta outcome la pongo porque el estudio la pone como conclusión, pero estadísticamente nos damos cuenta de que no es una conclusión, es algo que nunca se probó. El estudio habla de que se logró disminuir la cantidad de fetos de recién nacidos grandes para la edad gestacional y se logró reducir la macrosomía. Entonces, estas son las conclusiones propias del estudio. Ahora, implicancia clínica. Recordemos de que este estudio es realizado en China. A ver, perdón. De que este estudio es realizado en China. Y ahí tienen una raza muy característica, digamos, que es la raza asiática, propiamente. Ahora, este estudio también fue realizado en un hospital de tercer nivel y debemos saber de que por estas características y por habérsele realizado intervenciones muy específicas, ya sean variables de ejercicio muy exactas, divididas exactamente por grado de intensidad, todo este conjunto de esta sumatoria hace que este estudio no sea, en primer lugar, por el grado de la raza, no sea extrapolable a otras razas. Primer lugar, en segundo lugar, por el grado, por ser un hospital terciario, lo más probable es que solamente podría ser extrapolable a ese tipo de hospitales. Y en el tercer lugar, perdón, no, y en el tercer lugar ya no se concluiría nada. Entonces, al fin de cuentas, es un estudio que no es extrapolable a otras razas y que simplemente nos está ayudando a evaluar que el ejercicio en China sí tiene una variable positiva en su raza. Ahora, nosotros debemos saber de que la diabetes gestacional en nuestra población, ya sea en Latinoamérica como en Perú, está, digamos, muy elevada de acuerdo a su prevalencia, ya que tenemos una alza de mujeres con sobrepeso y obesidad. Y tenemos una gran prevalencia de pacientes, por ende tenemos una gran prevalencia de pacientes con diabetes gestacional, las cuales pueden generar un gran número de complicaciones. Recordemos que el Perú aún es un país en vías de desarrollo y su sistema de salud, digamos que para la captación de pacientes se encuentra, entre comillas, deplorable. Entonces, se podría recomendar de que se puede realizar un estudio multicéntrico con raza local en nuestra localidad para poder tener una mejor evaluación de estos parámetros mostrados en este estudio y así poder tener estadísticas propias. Y eso sería todo. Espero haya, espero haya sido de su agrado esta exposición y bueno, hasta luego.